Viernes 9 de la noche en vivo, les damos la bienvenida al segundo programa 2025 de La Letra Chica. Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, hoy dos bloques, dos temas. Por un lado, entre 2020 y 2024, 91 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en nuestro país. ¿Cómo afecta la violencia a los más chicos y qué tanto se retiró el Estado del territorio durante los últimos años? ¿Qué rol cumple, debe cumplir o tiene capacidad real de cumplir el INAU? ¿Y en qué situación actual está este organismo que es el encargado de defender los derechos de los más chicos? Y el segundo tema, con el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, vamos a estar hablando sobre el inicio de clases, sobre qué va a pasar con la transformación educativa y también qué avances y retrocesos se dieron durante el periodo anterior. Un menor de 13 años murió y otros 5 resultaron heridos de bala. Un caso de tortura a un niño de 2 años en Canelones. Hay un adolescente de 13 años que perdió la vida en ese ataque a tiros. Un joven de 25 años resultó herido y su sobrino de 8 también. Hay una enorme preocupación porque lo que estamos viendo es que los hechos de violencia están cada vez impactando a niños cada vez más pequeños. La cuestión de la pobreza y particularmente la cuestión de la pobreza infantil es la cuestión de la desigualdad. Con la pobreza que se ubica en la franja etaria de entre 0 y 6 años, que tuvo un aumento en términos interanuales y se ubicó en un 19,7%. Casi 20% de los niños y niñas entre 0 y 6 años viven actualmente en hogares pobres. Cuando hay pobreza y no hay una intervención integral en territorio oportuna, se genera esta situación que ingresan otros condicionantes como son las violencias. Las redes de narcotráfico que captan adolescentes para la explotación sexual, para el narcomenudeo. Los gurises de 15, 16, 17 están siendo utilizados para el sicariato, están siendo asesinados. Que una niña de 3 años vea cómo le amputan los dedos de una mano a su mamá y que la deje sin habla, porque no puede hablar durante meses y que requiere de una atención en un centro especializado, como fue el Pereira Rosell en uno de estos casos, o una niña pequeña que vea cómo asesinan a balazos a su papá y que sienta que tiene la sangre en la cara. No pueden discernir si esto que ven es un juego, es algo. Lo que sienten es miedo, por eso lo del estado de alerta. Y vivir en estado de alerta no te permite que tu cerebro pueda descubrir como tenés que descubrir cuando sos niño. El tema de la seguridad era difícil vincularlo con la pobreza infantil. Bueno, hoy hay que vincular el tema de la pobreza infantil. ¿Por qué? Porque los hogares pobres son los hogares más expuestos a la violencia del narcotráfico. El cinturón de homicidio, por ejemplo, de Montevideo, es un cinturón que ya está afectando directamente a los niños que están creciendo en ámbitos de violencia. Les invitamos, como siempre, a comunicarse con nosotros vía mensajes escritos por WhatsApp al 092-374-089 para ir compartiendo en pantalla. La doctora Claudia Romero es la nueva presidenta del INAU, es pediatra grado 4 en la Facultad de Medicina de la UDELAR y fue coordinadora del área programática de salud de la niñez del Ministerio de Salud Pública. Y, por su parte, la maestra Soledad Brandon fue designada el lunes pasado como directora territorial del MIDES en Montevideo. Durante 15 años de esa tarea fue la coordinadora del Club de Niños y Niñas del Centro Abierto Padre Cacho. Con ella vamos a hablar sobre gurises y gurisas de nuestro país y qué piensa y qué podrá hacer el Estado en esta administración. Buenas noches para ambas, gracias por estar. Bienvenidas. Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, Claudia, comencemos contigo. ¿En qué estado de situación está el INAU? En los últimos años estaban los titulares por temas bastante complejos. Vamos a ir abordándolos uno por uno en la medida de lo posible, pero ¿cuál es el estado de situación hoy? ¿Cómo lo ves? Bueno, como ustedes sabrán, yo fui nombrada recientemente presidenta del INAU, o sea que estamos en periodo de transición y yo soy muy responsable con el manejo de los números y de los diagnósticos. Hace muy poquitos días, antes de ayer, tuvimos una reunión con el presidente en ejercicio, Fossati, y con el vicepresidente, Aldo Velázquez, donde se nos entregó un documento de memorias que estamos enfrascados en hacer una lectura y un análisis. De hecho, mañana tenemos una reunión con el equipo para hacer un análisis. Yo no puedo decir cuál es el diagnóstico de la situación del INAU, sino con
templo las miradas de quienes son parte del INAU. O sea, ¿qué se ve ahí? Hoy por hoy tengo un documento para estudiar y para analizar, pero tengo la imperiosa necesidad de vincularme con los trabajadores y trabajadoras del INAU para escuchar también de quienes sostuvieron esta institución cuál es el diagnóstico de ellos. No obstante, no me alejo de la mirada de ustedes, ¿no? Cuando uno piensa en el INAU y cuando uno reflexiona sobre el INAU, ¿en qué piensa? En las situaciones alarmantes con las que se lo vincula. Y hoy decíamos que el INAU es el Instituto de los Niños, Niñas y Adolescentes del Uruguay. Quizás ese es nuestro primer gran desafío, que el INAU no esté solamente involucrado a situaciones de extrema tristeza, ¿no? A situaciones que, como hablaban en las imágenes que ustedes mostraban, generan horror, sino que empecemos a poder trabajar para tratar de que el INAU se vincule más a otro tipo de situaciones o a dar respuestas más efectivas, porque esto está pasando y está pasando cada vez más. ¿Qué te puedo decir de la situación del INAU ahora que sí podemos decir? Es que tenemos dentro de los servicios, dentro de las estrategias de funcionamiento que tiene el INAU, un sistema de protección de 24 horas que es el que más nos alarma y que justamente las situaciones en general están vinculadas a esa atención especial en los centros de 24 horas. Ahí es un lugar rojo donde nosotros vamos a hincar nuestro trabajo, donde tenemos puestas muchas luces y muchos piensos y muchas estrategias para desarrollar. Y decís, está en rojo, y con prácticas de las cuales viene habiendo tristísimas noticias desde hace décadas, ¿no? Claro, porque vos te imaginás que nosotros justo intercambiábamos con Soledad antes de entrar y dice, ¿cuál es tu gran objetivo? Y bueno, cuando hablamos de la internación de los gurises, todo el mundo dice que, o bueno, los que saben dicen que la mejor internación es la que no se produce, ¿no? Entonces uno trata de evitar, y por lo que tú decías, justamente porque ese sector de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, la forma que tenemos de protegerlos es institucionalizarlos en una institución que se asemeja o que tiene la concepción de encierro y que reviolenta, ¿no?, las prácticas o que revulnera también sus derechos. Entonces, primero es tratar de generar todos los mecanismos, y esto es con cercanía, en proximidad, cercanos a las familias, en territorio, para evitar la internación. Ahí tienen que existir entonces programas que atajen a esas familias. Absolutamente. Que se detecten esas familias, que trabajen en territorio de cercanía y que trabajen con diferentes estrategias, ¿no? Porque uno también piensa en la pobreza. La Convención de los Derechos del Niño dice, no se puede internar o institucionalizar a un niño por una situación de pobreza. Es verdad que en nuestro país, cuando analizamos la pobreza, si bien lo numérico es en términos de ingresos económicos, sabemos que existe una pobreza estructural y que cuando hay falta de dinero, de recursos económicos en la casa, también hay falta de otros recursos, de presencia, de acompañamiento, de cuidado, ¿no? Pero justamente, si nosotros sacamos esos niños que están vulnerados y los institucionalizamos, ¿estamos reparando algo? ¿Estamos construyendo algo con esos niños, niñas y adolescentes? ¿O ellos se sienten, a su vez, ¿no?, me sacan y me meten en una institución donde pierdo los vínculos también de los que yo he gestado a lo largo de mi vida? Soledad, por tu parte, como decíamos, venís de coordinar durante muchos años el Club de Niños y Niñas del Centro Abierto Padre Cacho. ¿Qué te parece lo más saliente, como para empezar la conversación, de la situación de los niños y niñas más vulnerables del país? Yo estoy un poco ahí compartiendo la situación. Estábamos ahora conversando con Claudia en esto de iniciar procesos de transición. Y ayer, mientras me despedía de este espacio de trabajo, que tiene que ver con una trayectoria así de bastante, más de 15 años, en diferentes espacios, sobre todo conveniados del instituto, y en otro tipo de políticas públicas con mirada social. Y la preocupación en este momento tiene que ver con cómo vos volvés a gestar vida en comunidad. Porque recién cuando veíamos el tape sale una cuestión de cuál es la expresión en agudo que como sociedad nos alarma. Cuando vemos que los niños y niñas están muriendo. Es espantoso. Bien, ¿qué fue todo lo que precedió a eso? ¿En qué momento logramos que se desintegre el tejido social de manera tal que la vida de los niños y niñas, que es lo que naturalmente teníamos que proteger, teníamos que preservar, es la continuidad, es el futuro, pierde valor? Pierde valor, ¿por qué? Porque cuando yo tengo que únicamente satisfacer cuestiones
de la supervivencia, cuando tengo que preocuparme únicamente de si hoy tengo para comer, porque mañana no sé qué va a pasar, y no hay una proyección de tiempo, se pierde el proyecto de vida, vivo y funciono en modo supervivencia, básicamente lo que terminamos perdiendo es esa capacidad de encontrarnos con el otro y con la otra. Y eso es lo que está pasando en un montón de lugares de nuestro país. Entonces, ahí se abre como esta ventana de qué tenemos para hacer desde el Estado y desde esta forma de funcionar que nos dimos como sociedad. Tenemos la presencia, es lo que traía recién Claudia. Ahora, ¿qué manera de la presencia? Una manera cercana. Nosotros hoy tenemos, por lo menos lo que atestiguamos quienes hace muchísimo tiempo que estamos en territorio, es que la presencia cada vez está como más virtualizada, menos accesible, disfrazada en un modelo de presencia permanente, automatizada, y cuando la trama se pone más laxa, cuando la vida de la gente pasa en cómo llego de hoy para mañana, de hoy para mañana, de hoy para mañana, no hay forma de revertir que no sea a través de estar permanentemente. De que si yo necesito hacer una consulta, si estoy desbordado o desbordada en la crianza, si me estoy dando cuenta de que no estoy pudiendo sostener la vida, tiene que haber un otro que me reciba, pueda atender esa demanda y ayudarme a pensar estrategias para cambiar esto que está pasando. Y la realidad que tenemos hoy es que no estamos funcionando así. ¿Y qué tipo de políticas se tendrían que implementar, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo para atajar esta situación? A mí me parece que hay que ser como muy cuidadosos y cuidadosas en dos cuestiones. La primera tiene que ver con la escucha a las personas que hacen a ese ministerio, lo que traía Claudia recién. Esto, hay equipos de funcionarios y funcionarias con un nivel de compromiso más que sumamente demostrado. Y creo que lo primero que nos corresponde es hacer escucha a eso, tomar lo que nos traen, ser hiper cuidadosos después con todo lo que tiene que ver con los datos y las evaluaciones, los monitoreos de los resultados o de las formas de incidencia de las políticas y de las herramientas que se despliegan en territorio, y retomar algunas cuestiones que se fueron como desdibujando en términos de lo que se entiende que es la presencia. En lo personal, y coincidiendo con el diagnóstico de un montón de compañeros y compañeras que se están integrando en este periodo de transición, creo que hay que retomar el cara a cara, el encuentro. ¿Eso implicaría retomar planes que en su momento y programas que el Frente Amplio ya implementó? No sé si es retomar, lo que sí es clave es volver a tener atención de cercanía a los territorios. Hablando de territorios, vamos a compartir un fragmento. Recién veíamos a Natalia Argencio en el tape, en un fragmentito, pero nos centramos ahora en lo que decía la directora del INAU por la oposición, o sea, por el Frente Amplio, en abril de 2024 en el programa 8 AM de Canal 4. En mayo del 2020 fue decisión del MIDES cerrar absolutamente todos los equipos que estaban en territorio por parte de MIDES. Eso cerraron más de 20 proyectos en ese momento que atendían aproximadamente 3.000 personas. Entonces eso fue un cierre abrupto. Lo que sucedió a nivel de INAU, logramos mantener los que estaban, pero no se logró incrementar. Entonces, hubo por un lado, tenemos un incremento de situaciones de vulneración de derechos, pero no hubo un incremento de servicios que acompañen. Bien, veíamos entonces ahí a Natalia Argencio. Claudia, ¿qué evaluación hace sobre esto que ella comentaba, no? Me perdí un poquito. Y bueno, explicaba un poco lo que fueron durante el último periodo de gobierno bastantes recortes que sufrió el INAU. Bueno, eso es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Todavía nosotros no entramos bien en todo lo que se bajó y lo que hay. Y nosotros no queremos como mirar hacia atrás en función de ese análisis que hacía Natalia y que correspondía en ese momento hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy es un diagnóstico de qué hay, qué tenemos y a qué aspiramos. Claudia, cuando mencionabas lo de, porque me quedó algo como sonando, lo de, por ejemplo, hablar con los trabajadores y ya tener la información en el marco de esta transición, y me preguntaba, no sé si es mismo a través de los trabajadores y las trabajadoras, pero ¿quiénes llevan la voz de los niños y las niñas, por ejemplo? Bueno, me encanta que hayas tocado ese tema porque cuando nosotros estamos trabajando mucho y estamos tratando de ordenar
incluso yo estoy tratando de ordenar para que la comunicación, así quienes están escuchando, sea lo más clara posible. Hay muchas puestas en el centro de muchas cosas. Uno son los niños, niñas y adolescentes. O sea, los niños, niñas y adolescentes son protagonistas de sus vidas. Nosotros tenemos mucho esta cuestión, ¿no? Porque la infancia y la adolescencia también se manejó mucho, todo el mundo ha hablado de infancia y adolescencia, muchas veces nos llenamos de ideas y muchas veces esas ideas pueden ser o no operativas. Por eso también hay que ser muy respetuoso con lo que se puede hacer. Los niños, niñas y adolescentes tienen que tener un espacio donde ellos se pronuncien, porque muchas veces en ellos está la solución de un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, estábamos hablando hoy del sistema de protección de 24 horas y hay programas. ¿Cómo están esos programas para nosotros? Tenemos que saber. Porque hay un programa que es la desinternación, o sea, el egreso de esos hogares para esos adolescentes que están, donde la voz de ese adolescente tiene que ser el centro por donde nosotros generamos el proyecto de vida. Entonces, si bien hay algunos espacios de participación de niñas, niños y adolescentes, es uno de los objetivos de esta administración recabar la voz de los niños, niñas y adolescentes de todo el país, ingeniándonos cómo para poder ver las realidades que son diferentes. Porque cuando uno habla de infancia y adolescencia, y algunos critican el plural de infancias y adolescencias, uno se encuentra en diferentes territorios y de acuerdo también a las trayectorias de vida, que hay muchos niñas, niños y adolescentes diferentes transcurriendo y viviendo sus respectivas franjas, ¿no? Si las podemos dividir en fracciones en ese curso de la vida. Entonces hay que escucharlos a todos, porque las realidades son bien distintas. Hay que escuchar a las niñas, niños y adolescentes y hay que escuchar a los trabajadores, porque como decía Soledad, porque también en esto el INAU tiene esta carátula, ¿no? De los trabajadores. Hay trabajadoras y trabajadores muy comprometidos que han dejado su vida en la institución y que lidian con estas situaciones y que tampoco se los cuidan. Entonces, para nosotros cuidar a los gurises, tenemos que cuidar a quienes cuidan a los gurises. Y no es un eslogan, de verdad. Hay, por ejemplo, yo miraba y digo, hay una unidad de género que se votó pero que no está implementada, no hay un núcleo o una dirección de salud ocupacional, con el desgaste que tienen estas situaciones en las personas que viven día a día con ellas mismas. Y después, ¿cómo piensan? Entiendo que recién están arrancando, pero quizás ya tengan alguna idea o hayan conversado algo, pero ¿cómo se controlan después las tercerizaciones? Alguna de las noticias terribles que escuchamos, por ejemplo, el año pasado, tenía que ver con algunas hogares que son contratados por INAU, ¿no? Pero que en realidad después son gerenciados por otras personas y INAU les paga. ¿Cómo se controlan estas cosas también? Bueno, eso tenemos que ver qué es lo que hacemos. O sea, en realidad nosotros... Porque ahí parece que cuando ustedes nos preguntan de estas cuestiones, hay tanta información. Y uno dice, ¿para qué me sirve la información? ¿No? O sea, los datos, los números, ¿para qué me sirven? ¿Qué me están traduciendo esos datos? A veces los números son necesarios para monitorear y para evaluar. A veces los números son demasiado fríos cuando hablamos de estas situaciones. Entonces, cuando uno piensa en cómo va a gestionar el INAU, INAU tiene que tener un sistema de información potente, un sistema de información que dé cuenta de estas cosas que son más bien administrativas, ¿no? El INAU tiene centros de protección de 24 horas o de internación con gestión directa y otros que tercerizan. ¿Cuántos son unos? ¿Cuántos son otros? ¿No? ¿Cuánto gastamos en esto? Hay otras formas de crear otra sostenibilidad, acompañamiento y cercanía con esos niños, niñas y adolescentes que no sea el ingreso en 24 horas. ¿Podemos conveniar con estas tercerizaciones a generar dispositivos diferentes a la internación y que generan, ¿no? este vínculo del que decía Sole hoy, de no desarraigar y no de sacarlos de la comunidad donde se criaron? Eso es digo, yo ya me comprometo a venir si quieren en otro programa y analizar los números más cuando los hayamos visto y le hayamos dado la lectura esta crítica, ¿no? Y ahí tendremos que ver esta cuestión de las tercerizaciones. Pero también hay un sistema de información que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, que quizás no tenga que ser numérico y quizás tenga que ser por el caso de ese niño, niña y adolescente. Porque saber que las estrategias funcionan o no funcionan y que pueden ser tan diferentes de acuerdo a las situaciones en las que vivan los niños, niñas y adolescentes, nos tiene que haber un reporte de cada trayectoria. Cada vez en Uruguay nacen menos niños. Hoy revisábamos el censo y decíamos, hay 3.500.000 habitantes en Uruguay, el 18% corresponde a menores de 14 años. 630.000. No podemos perder ninguno. O sea, y si de esos 630.000 hay algunos que están
vinculados directamente con el INAU, más allá de que, reitero, el INAU es la institución de todos los niños, niñas y adolescentes y debe ser garante de los derechos de todas las niñas, niñas y adolescentes, a esos los tenemos que cuidar como no fueron cuidados. Y hablando, como hablabas en plural, de las infancias y las situaciones y que cada situación es un mundo, tal vez pueda ser momento de ir generando equipos más diversificados y especializados que hagan que un equipo se especialice más, por ejemplo, en entrar a proteger niños y niñas que estén en territorios donde el narcotráfico está más presente y las situaciones de violencia son más dolorosas y más extremas, y otros en otro tipo de situaciones, etcétera. ¿Eso es una posibilidad? Ay, absolutamente. A mí me parece que estas cuestiones tienen que ser como trajes a medidas. Es como cuando vos vas ¿no? Te atendés en salud. Yo que soy del palo de la salud. El médico tiene que estar acompañando un montón de cosas, pero a veces te derivan al cardiólogo porque hay una dolencia que tenés específica de algo. Acá tenemos que generar saberes especiales para situaciones especiales. Incluso con apoyos diferentes y la transversalidad ahí, ¿no? No, la transversalidad y la interinstitucionalidad en territorio, en cercanía. El Estado en el territorio. Pero el Estado, que no sea solo el INAU, el Estado tiene que dar respuesta a muchas cosas, porque de esa pobreza no se sale solo con transferencias. De esa pobreza se sale con un subsidio para vivienda, con un trabajo formal, ¿tá? Se sale con un acompañamiento. Cuando estas cosas, como dice Sole, si yo estoy pensando en un hogar con inseguridad alimentaria, ¿no? Pobre, en que tengo que pensar qué le voy a dar de comer a mi hijo, ¿puedo pensar en leerle un cuento a mi hijo, en abrazar a mi hijo, en hacer otras cosas diferentes? Entonces, ¿cómo acompañamos a esa familia? ¿Qué es lo que estamos dando? Y ahí tiene que haber un equipo interdisciplinario en territorio que responda a las necesidades, que acompañe, ¿tá? Que acompañen decisiones de la familia, ¿tá? Y a su vez que mire la atención en donde está centrado mayormente el problema. ¿Será un tema de adicción? ¿Será un tema de discapacidad? ¿Será un tema de pobreza vinculado a otras, ¿no? variables? En el tape de arranque, Gerardo Caetano hablaba sobre el vínculo entre pobreza y narcotráfico. Hace unos días en El Observador salió una nota que les recomendamos muchísimo leerla porque la verdad que te parte un poco el alma. Sí, pero prepárense antes de leerla, pero léanla. Pero es una excelente nota de los periodistas Tomer Urwix y Emanuel Bremerman. La nota se titula Vivir en estado de alerta, cuando los niños son garantía en bocas de droga, mulas camino a la escuela y sobreviven entre balazos. Allí detallan justamente cómo diferentes niños, niñas y adolescentes de nuestro país atraviesan situaciones de una violencia inimaginable para muchísimos de nosotros. ¿Cómo puede el Estado atajar estas cuestiones tan crudas, no? Porque ahí lo que yo creo que el Estado tiene un montón de herramientas. La cuestión es cómo las ordena la caja. Pero la primera tiene que ser la del oído atento. Pese a toda la violencia que se tramita en un montón de territorios, hay vecinos y vecinas pero sumamente organizados que tienen espacios de diálogo y lo que precisan hoy es la presencia de las instituciones. Porque lo primero que tenemos que lograr restituir para poder habitar esos espacios es la comunidad. Nosotros tenemos realmente deficiencias en la trama comunitaria. ¿Por qué? Porque si yo vivo en este nivel de tensión permanente, lo que decía Claudia recién, ¿qué ganas voy a tener de conversar con mi vecino si mi vecino ya no es mi vecino? Puede ser un potencial, comillas, enemigo o enemiga. ¿Qué disponibilidad voy a tener para ir a pensarme con otro o con otra? Hablábamos recién con una amiga de una cuestión muy simple. ¿Qué tiempo de familia dispongo yo cuando el entorno donde vivo no es de cuidado? Nosotros y nosotras, muchos de quienes deben estar mirando, el fin de semana vas con los gurises a la plaza. ¿Qué pasa cuando no hay plaza donde ir? ¿Qué pasa porque es un peligro ir a la plaza directamente? Cuando ir a esperar el ómnibus es un peligro. O estar en el frente de tu casa. Exacto. O ir a la escuela. Y la respuesta, ir a la escuela. Y la respuesta no es la que puede brindar INAU, la que puede brindar MIDES, es la que podemos brindar todas las instituciones, pero sí o sí con la participación de los vecinos y las vecinas, porque son quienes viven todos los días en los lugares. Entonces tenemos, por un lado, colectivos a nivel de las instituciones sumamente fuertes, con acumulados muy, muy valiosos y que necesitan eso, cuidado y escucha. Pero por otro lado, comunidades que a pesar de todo esto siguen vivas. Entonces, creo que ahí lo que tenemos que lograr es volver a conectar. Tenemos que volver a podernos encontrar. ¿Cuándo se empezó a romper esto? Es difícil, porque
Lo traía hoy esto de la cuestión de la pobreza y la desigualdad. En lo personal entiendo que la agudización coincide con el periodo de pandemia, y hoy lo hablábamos, también coincide con el modelo de intervención estatal que sobrevino en el tiempo de pandemia y que tuvo que ver, sí, con el repliegue. Porque fácilmente, y ahí sí es simple de constatar, se veía en las instancias de rendición de cuentas a nivel del Poder Legislativo, cómo los dispositivos de territorio habían agarrado otras configuraciones, más de esperar a la consulta, de esperar a la demanda. Da una cierta impresión de una evaluación previa de ese otro que venía con una demanda que muchas veces no terminaba de hacer sentido y terminaba como una cuestión hasta disciplinante. No sé si es, y ahí creo que es parte de lo que planteaba Claudia hoy, no sé si el tiempo que tenemos y la necesidad de la gente corresponde con ir rascando para atrás a ver cuándo, sino bueno, este es el panorama de situación que tenemos hoy, esta es la caja de herramientas con la que contamos, ¿cómo hacemos que con este estado de situación y esta caja de herramientas logremos mejorar? Me parece que ahí el planteo es claro. Y para todo eso se necesita presupuesto, ¿no? Que es algo que habrá que ver a futuro. Y este año vamos a trabajar con el presupuesto sí, que está ya votado tiene, por el eso digo a futuro, anterior. pensando en el año que viene también todo lo que se puede plantear. Sabemos que la instancia de rendición de cuentas ahora va a ser fundamental para la planificación de la gestión del gasto y ahí tendremos que dar las discusiones también sobre cómo se utilizan los recursos que hay. Porque mucho de esto tiene que ver, vos recién preguntabas, ¿no?, esto como de las tercerizaciones, que son estos convenios entre la sociedad civil y el Estado para la gestión de algunos servicios. Bueno, ¿qué panorama de situación tenemos en eso? ¿Qué panorama de situación tenemos en la gestión directa? ¿Qué sinergias podemos crear ahí? ¿Qué articulaciones entre las instituciones optimizan los recursos que ya existen? Y hay mucho para andar. Y es lo que decía Claudia, quizá precisamos, y estoy segura que mucha de la gente que los debe estar visitando en estos días, les dicen, che, vuelvo con números más claros, conversemos, porque realmente sabemos que tenemos mucho por hacer y que la gente también, estamos todos y todas un poco ansiosos, se disparan los mecanismos de la urgencia, porque hay situaciones que entendemos que no podemos tolerar más. Sabemos que a esa urgencia también hay que dar respuestas que generen calma, pero que a su vez abran la ventana de oportunidad para pensar juntos y juntas. Porque al golpe de balde vimos que es un camino que no marcha. Y hablando de situaciones urgentes, el pediatra Joaquín Mauvecín, docente de grado 3 de la Facultad de Medicina de la UDELAR, le decía a La Diaria en febrero, comillas, hay niños viviendo en el Pereira Rosell y están ahí porque no hay otro lugar y eso a veces alcanza hasta el 30% de la internación. No es una excepción. Los hospitales no están diseñados para eso. Los niños no ven la luz del día, están expuestos a otras enfermedades, comparten la habitación con otros, no tienen baño para ellos y están con niños que no son de su edad. Si vas a cualquier pasillo del Pereira Rosell de tarde te encontrás con 8, 9, 10 niños de diferentes edades que están jugando con una pelota que armaron con el papel de camilla. Es la cosa más triste que podés ver porque no tiene sentido con que estén ahí. ¿Cómo creen, para ambas va la pregunta, cómo creen que esto se vincula con los niños y adolescentes baleados, con estos casos de violencia extrema? ¿Y qué soluciones puede haber? Porque según el propio Mauvecín manifestaba en varios medios, él decía, no creo que sea negligencia o problema de ninguna persona en particular, es que el sistema tiene unas características que lo hacen inoperante frente a esto, que es que los gurises quedan varados ahí. ¿Lo hablábamos hoy? Sí, igual, Joaquín ya se ofreció a trabajar mucho desde la institución, o sea que es un aliado para nosotros y para el trabajo. Hay un tema con los niños heridos de bala. Nosotros estuvimos acá en La Letra Chica hace un tiempo y hablamos de eso. El artículo que mencionabas es desgarrador, pero pasa. Es mucho más desgarrador vivirlo en vivo y en directo y nosotros lo estamos viviendo en vivo y en directo. Y el hospital muchas veces no es el hospital que yo iba de residente o cuando recién era, ¿no?, grado 2
hoy desde otro rol, que también voy al hospital porque era parte de mi actividad asistencial, uno se encuentra con estas historias. Y hoy, hasta hace poquito, el 45% de los niños ingresados obedecían a estas razones y estaban esperando una resolución judicial o una definición de hacia qué hogar iba. Perdón, el 45% de los ingresados obedecían a razones de violencia extrema, de balazos, etcétera. Sí, o de maltrato. Pero de violencia directa, física, extrema. Sí, y incluso hasta, por ejemplo, problemas de angustia y de depresión vinculados a estos sucesos. Porque nosotros de repente tenemos niños y adolescentes con un intento de autoeliminación porque hace 3 días mataron al primo que tenía su edad. O sea que cuando una bala impacta, le pega a muchas cosas, ¿entendés? Y a veces nosotros hacemos mención solamente a donde impactó la bala, pero esa bala está destrozando otras cosas que tienen que ver esto, con las familias, con la comunidad. Entonces, ahí tenemos un tema de, si se quiere decir, son los problemas de salud, cómo ha cambiado la epidemiología, ¿no?, de las consultas o de las internaciones. Y propiamente dicho, en estas cuestiones de los balazos, ha cambiado la epidemiología porque nosotros teníamos antes que las heridas de bala eran accidentales, ¿tá?, eran lesiones no intencionales, aquellos que encontraron un arma en su casa, se ponían a jugar, ¿no? Hoy por hoy no, es una herida intencional. Y además la edad de ingreso por esas heridas de bala es cada vez menor. Pero además de esas, estamos viendo, que es una parte de esta problemática, estamos viendo esto que decíamos hoy, que es la repercusión también de esta violencia que se está generando, que son círculos concéntricos de la violencia. Existe una violencia a veces familiar, existe una violencia comunitaria, existe una violencia institucional y muchas veces los ingresos están determinados por ese tipo de violencia, no solo por el arma que pegó. La pobreza es una violencia para los niños, niñas y adolescentes. O sea, que los niños no puedan transcurrir su vida de niño es una violencia. Que un niño de 7 años tenga ganas de matarse porque no quiere vivir es una violencia. Por eso nosotros a veces decimos esto de los números. ¿Cuántos ingresaron? Pero con que haya uno que ingrese por esa situación, o sea, nos tiene que interpelar como sociedad. Sí cambia, hay que trabajar en conjunto. Hay un micronarco instalado, ¿no? Está mapeado donde está. La pregunta es, ¿hace cuánto? La pregunta es, ¿por qué llegamos a esto? Hoy preguntaban, ¿no?, esta cuestión de los niños internados en hogares del INAU. Esos niños internados del hogar del INAU vienen del 20% de los niños que están sumergidos en la pobreza. Entonces, hay que prevenir algunas situaciones para no llegar después a la noticia de la muerte, como decía Sole hoy. Y hay que trabajar. Y para eso se necesita trabajar en conjunto. Y para eso se necesita trabajar en territorio. Y yo, que decíamos que cuidábamos mucho en esta cuestión de decir lo que podemos hacer y no vender cosas que no vamos a hacer, lo que estoy absolutamente convencida es del compromiso que existe por trabajar por las infancias y las adolescencias. Desde los lugares más chiquititos hasta el propio presidente de la República, hasta personas que están dentro de los organismos ejecutivos y a nivel del Parlamento, que nos han convocado para decir, nosotros queremos poner el tema de infancia y adolescencia en el centro de este periodo. Y sobre esto del Pereira Rosselli y los niños varados allí, desde esa voluntad política, ¿podrá buscarse alguna solución rápida, extraordinaria para sortear esos problemas institucionales, de que no están las herramientas, de que no se encuentran las soluciones? Porque ahí, perdón, pero también para aclarar cuáles instituciones están involucradas, porque SINAU por un lado, está el MIDES también. Hay resoluciones está la cuestión judiciales de la justicia claro, también. que no se pueden cumplir. O sea, son varios. Hay que decir, yo quisiera aportar a la pregunta de ustedes y al planteo de Claudia, que los niños y niñas no son pobres per se. Integran núcleos familiares que habitan la situación de pobreza. Otro dato que tenemos, y está clarísimo, y lo ha ratificado Lina un montón de veces, es que la mayoría de esas veces la jefatura del hogar es femenina. Ahora, ¿cuál puede ser una salida de mediano plazo? Generar estrategias de inclusión en el mundo laboral para esas jefas de hogar, que impliquen un ingreso estable, condiciones de vida diferentes. Y también en esto, nosotros a veces decimos, las madres son gurisas. Las Que ahí también tenés que brindar un sistema de cuidados, ¿no? Porque si ellas salen a trabajar, ¿quién cuida a los que pensar gurises? en términos de los cuidados, en términos de acceso a qué oferta laboral. Tenés que generar un camino para el sostenimiento del trabajo. Y esas son cuestiones que son clave.
Después hay otras cuestiones estructurales que hoy la traía Claudia y que se ha demostrado, y es esto, desde el presidente para adelante, creo que todo el mundo en este proyecto, es cómo mejoramos condiciones de base, la vivienda. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque cuando una gurisa tiene que criar a sus chiquilines y a sus chiquilinas sin un piso, eso es violencia. Eso es violento. Despertarte a las 3 de la mañana en invierno a tener que amamantar y no tener piso, eso es violencia. Y eso es una violencia que ejerce un sistema que, aparte después, no tiene ningún problema en culpabilizar a esas adultas cuando las envía a criar solas en condiciones que son inhóspitas, básicamente inhumanas. Entonces, en esto que traía Claudia, que ustedes preguntaban, recetas no creo que haya ninguna, realmente. Creo que sí hay muchas puntas, mucha demanda, y hay necesidad de ordenar la demanda y empezar a articular desde lo que tenemos, desde los programas que hay hoy en territorio, desde los colectivos y colectivas que ya están organizados, incentivar a otros vecinos, vecinas y a todos los espacios del país a organizar la demanda y podernos sentar a ver qué tenemos en cada lugar y con qué podemos ir moviendo esto. Porque prometer creo que debe ser de las cosas más simples que hay. La cuestión hoy no es prometer, es tratar de frenar el agudo. Bueno, y hablando del agudo y de esto que estábamos comentando, en esta nota de Bremerman y Urwitz se menciona, voy a leer 3 líneas que son terribles en cuanto a los cambios de costumbres. Dice, de a poco los accidentes, los intentos de suicidio y las balas perdidas dejan de ser la principal razón por la que un menor termina herido, y la presencia de las señales o las represalias para sus familiares ganan peso. Ir contra los niños, o sea, ya a propósito dispararle a los gurises, es una moneda de cambio, un mensaje que llega. Eso es parte del panorama, ¿no? Sí. Y ahí tenemos esto, la trama de la vida pierde valor. El escalamiento de la violencia, además, y la crueldad de la violencia es tremenda. O sea, uno no solamente ve violencia, sino que ve que esa violencia escaló. Antes uno tenía determinadas cosas y ahora ve esta realidad que es así. Es así. Nosotros, por suerte, lo que podemos decir con Sole es que trabajamos en las cercanías de la familia, que trabajamos en territorio, que a ella no le cuenta a nadie lo que le pasa en el Club de Niños y a mí no me cuenta nadie lo que pasa en el Pereira Rosell. O sea, estas notas cuando nosotros las leemos, que ponen blanco sobre negro y uno las lee y se sigue conmoviendo, porque la conoce pero igual se conmueve, uno la vive a diario. Y capaz que ahí, para notar, o por lo menos para tener un faro, un punto de referencia, creo que en el momento que como sociedad se pierde el valor de la vida y la vida pasa a ser eso, una marca, una moneda de cambio, tenemos cuestiones que nos tenemos que replantear entre todos y todas. Porque hay temas que son de responsabilidad colectiva. Cuando la vida es un producto de consumo, cuando si inicia o si termina, tanto da y pasa a ser un número más de lo que falta, pasa a ser una crónica, y hoy es esta, mañana es aquella y pasado es la otra. Lo que nosotros intentamos es volver a plantear esto de que cada vida es importante. Lo que decía Claudia, el traje a medida, es que el Estado tiene una caja de herramientas, son sus políticas públicas, pero después cuando esas políticas públicas bajan y entran a dialogar y entran a tener que tramar en la vida de la gente, tiene que haber un pienso, tiene que haber también una adaptabilidad, tiene que haber flexibilidad y tiene que haber criterios de evaluación y de cuidado rigurosos para que esas políticas efectivamente puedan incidir y generar estos movimientos que los estamos precisando entre todos y todas. Muy bien, Soledad Brandon, Claudia Romero, muchísimas gracias por estar y las esperamos en un tiempito. ¿Me permite decir algo? Sí, porque entre esta situación uno a veces se va, ¿no? Con el alma apretada, ¿no? Son temas muy difíciles. Son muy difíciles. Igual a mí me gustaría que primara la esperanza, no la esperanza de esperar, la esperanza de construir. De verdad que estamos conformando equipos muy comprometidos con el tema de infancias y adolescencias, con muchas ganas de trabajar, con un trabajo afectuoso.
que eso esté presente también. La Totalmente. escucha atenta, las puertas abiertas, y el sí, espacio de la el rugby para afectuosidad. sacar a punta de los que están trabajando en territorio, el compromiso de trabajar fuerte. Tenemos herramientas y tenemos muchos aliados para acompañar a estos equipos que van a trabajar en infancia y adolescencia. Y a propósito de esto, la del estribo por mi parte, entre lo profesional y lo humano, ustedes ahora están en cargos, pero vienen laburando con esto desde la sociedad, desde sus laburos profesionales, desde hace muchos años. ¿Cómo hacen para vivir frente a tantas situaciones de angustia y frente a tantas demandas de desesperación? Porque uno piensa, por supuesto, la vida o la muerte de un balazo a un niño es terrible, pero es terrible todo sufrimiento de un niño que está viviendo un infierno, o sea, su infancia es un infierno. Y él, no me imagino cosa que te parta, perdón, no me quiero poner sensiblero, pero bueno, como sociedad tenemos que decir, si esto no es urgente, nada es urgente. Niños que viven un infierno en su infancia, laburan con eso todos los días, entonces, ¿cómo se ordenan para seguir adelante, tratar de ser eficientes y seguir la vida? Porque el día que vos dejes de entender que vale la pena seguir remando por cada chiquilín, cada chiquilina, cada adulto y cada adulta referente que tiene una biografía diferente y que han atravesado por 1000 dificultades en su vida, ese día capaz que nos perdimos un poco todos como sociedad. Por lo menos yo hasta ayer me iba de mi trabajo y me llevaba a mis compañeros y compañeras reflexionando juntos y juntas, y que en el medio de todo eso, es lo que dice Claudia, hay espacio para la esperanza. Las familias vienen los gurises, vienen las gurisas, te encontrás con compañeros y de repente te encontrás con la risa, te encontrás con una anécdota, y esa cuestión de optimismo y tampoco romanticona, la del optimismo pedagógico más de Freire, bueno, esa del optimismo con base en la realidad, esa tiene que primar, por lo menos para mí es por ahí. Para mí, por donde dice Sole también, es la esperanza, esa esperanza de Freire, ¿no? Esa esperanza de construir. Para mí, la designación de ser presidenta del INAU, cuando muchas veces vienen y te dicen, ay, no sé si decirte felicitaciones o felicitaciones, ¿no? Para mí es un lugar precioso para estar, realmente. Más allá de las dolencias y de lo roto, es un lugar en el que yo creo que podemos hacer cosas para proteger a nuestros gurises. Y eso me llena como de energía, o sea, es muy conmovedor. Creo que en este periodo de transición, donde además nos separamos un poquito de nuestros trabajos habituales y nos tenemos que despedir de las familias, de niños que hemos acompañado en su trayectoria y que tienen otras historias de vida y que queremos que las tengan otros, es muy conmovedor los mensajes, vamos arriba, vamos a poder, estoy acá. Yo tengo una banda que me aguanta el corazón en casa también, ¿no? Y cerquita, que también cuando uno quiebra un poquito, tira para arriba y decir, vamos a poder. Y creo que es eso. ¿Cómo nos armamos frente a esas cosas? Con la esperanza. Bueno, gracias a ambas, ahora sí. Muchas gracias a ustedes. Lo mejor. Gracias, muchas gracias. Quédense, sigue más Letra Chica. Sí, ya viene Cayani, viene la educación para los próximos años. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Muy bien, faltan 10 minutos para las 10 y entramos en este segundo bloque, segundo tema de La Letra Chica. Este viernes recibimos a Pablo Cayani, es presidente del CODICEN de la ANEP. Buenas noches, bienvenido y gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes, buenas noches a la audiencia. Por ahora, designado. Designado, es verdad, designado. ¿Cuándo le votan la venia al Parlamento y qué implica eso? Bueno, que empiece a trabajar, digamos, oficialmente. Que empecemos, que asumamos oficialmente, se está planteando votar el martes las venias. Después eso va al Ministerio, al Consejo de Ministros y ahí se concreta, digamos, la asunción de las nuevas autoridades. Muy bien, además maestro y docente. Pablo, tú estuviste escuchando el bloque anterior, hace muchos años que estás vinculado a la educación. ¿Qué rol pensás que puede tener la educación para, no sé si atajar
lidiar con estas situaciones o contribuir a luchar contra estos temas tan terribles de los que estábamos conversando? Bueno, en Uruguay, digamos, salvo un pequeño grupito, muy pequeño de gurises, las niñas, los niños, los adolescentes están inscriptos en el sistema educativo desde edades tempranas. Así que esta situación que está planteada acá es la situación que conocen las instituciones educativas todos los días, digamos, ¿no? Esto no es una cosa que pase en un lugar, pasa en un barrio, en una comunidad. Entra todos los días a las 8 de la mañana por la puerta de la escuela toda esa violencia para adentro porque viene con los gurises y su familia. Yo creo que ahí estamos teniendo un problema complejo, digamos, donde las soluciones o las respuestas de la política pública no están dando con la tecla, ¿no? En la medida que vemos que empeoran como las situaciones de violencia letal, empeoran las situaciones de violencia letal hacia niños, niñas, adolescentes, ahí hay un fenómeno nuevo que hay que abordar con algunas acciones que tienen que ser novedosas, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha mitigado algo o ha resuelto alguna cuestión, pero no está abordando las cuestiones de fondo. Uruguay tiene algunas experiencias respecto a situaciones muy complejas. Hay que recordar lo que fue el episodio aquel de Marconi y lo que disparó eso en términos de política pública en territorio luego, ¿no? Todo lo que fue Plan Marconi, eso implicó primero los 3 niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal, implicó actividades, acciones sobre el tejido urbano, acciones sobre las cuestiones de vivienda, acciones sobre la matriz de protección social, acciones de seguridad, acciones educativas. Es decir, el Estado tiene que pensar esto como un fenómeno complejo y por lo tanto todas las agencias del Estado tienen que estar interviniendo. Acá hay como cuestiones que hay que ir ordenando porque realmente los reportes, los cuentos, las informaciones que hay, es que hay barrios que están desmadrados. Están en una situación que está muy compleja y hasta ahora la respuesta del Estado puede parecer razonable, pero tenía efectos negativos. La respuesta del Estado era cerrar, ¿no? Cerrar el barrio. ¿Policías? Cuando hay problemas no entran las ambulancias, cuando hay problemas se cierra la policlínica, cuando hay problemas se cierra el club de niños, cuando hay problemas se retira. Y eso es dejar a la comunidad en intemperie. Es decir, las experiencias donde a pesar de conflictos complejos, con armas, con un conjunto de situaciones, lo que tiene que comentar ahí es la presencia del Estado. Y esto implica desde las acciones de seguridad, que son acciones de seguridad, no son competencia ni de la policlínica, ni del INAU, ni del MIDE, pero el resto de la matriz de protección social con presencia en el territorio. Las escuelas en general no cierran, no han cerrado. Han tirado miles de tiros al lado de algunas escuelas y las escuelas siguen abiertas. Y esto tiene que ver con que para los gurises, para la ciudadanía, para la familia, la escuela es un lugar seguro. Entonces, yo creo que ahí tenemos que generar acciones que permitan recuperar las condiciones de vida concretas. Esto afecta a ir a trabajar, afecta a ir a la policlínica, afecta a ir a buscar un medicamento, afecta a ir a la escuela o ir al CAIF. Entonces, y creo que ahí hay un escenario que va a requerir de buena política pública y de evaluación, ¿no? Cuando uno mira, digamos, qué es lo que está pasando en alguna de las políticas, capaz que las más complejas o las más en la opinión pública son las de seguridad, bueno, hay un conjunto de cosas que se vienen haciendo en seguridad que lo que están permitiendo es un acumulado en términos de acciones basadas en evidencia. Y creo que esto es un cambio del último trayecto del gobierno que salió, que al principio era, ¿no? Hay orden de no aflojar y una serie de cosas de vamos arriba, y vamos arriba no, porque vamos arriba nos llevó hasta donde estamos hoy. Creo que hay una perspectiva donde la evidencia para la toma de decisiones en política pública se ha impuesto. Me parece que eso es un buen camino para Uruguay en líneas generales, en cualquiera de las políticas, porque permite construir una política pública en una clave más republicana. Antes de cerrar este tema, Jorge, perdón, pero usted mencionaba que las escuelas no cierran. ¿Qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras que
que viven situaciones de violencia justamente en estos centros educativos o que tienen que enfrentar algunas situaciones bastante difíciles también. ¿Cómo van a dialogar desde algún rol que ocupará? Si el Parlamento así lo dice. A ver, la protección de la ciudadanía y de los trabajadores del Estado en particular creo que es parte de las cuestiones que hay que abordar con estos temas. Es decir, para que las instituciones no cierren, tiene que haber condiciones para ingresar, para salir, tiene que haber condiciones de seguridad. Y me parece que en Uruguay no hay lugares donde el Estado no pueda controlar. Por lo menos hasta ahora no estamos en esa situación. Lo que se requiere sí es un esfuerzo diferente, con acciones diferentes y con algunas medidas que estén basadas en buenas experiencias de otros países respecto a cómo se bajan los niveles de violencia. Cuando vos cerrás todo, liberás el barrio. Es decir, queda la ciudadanía a la intemperie y los que están en el lío, en el lío. Un control. Entonces, creo que hay que ser... Esto es muy complejo, es muy violento, genera temor, es decir, hay que ir a líneas de acción como muy claras en ese sentido porque hay que poder garantizar en Uruguay, con los que somos, con nuestra distancia, cuando nos conocemos todos, determinadas condiciones de vida cotidiana que no es que no estén solo en el momento en que ocurre el episodio. No están durante todos los días las condiciones de vida. Y hablando del todos los días y dentro de los centros educativos, los gremios de docentes se han expresado una y mil veces a propósito de que están muy solos, ¿no? Que se sienten muy solos. ¿Podrá haber la voluntad política, el presupuesto y tomar acciones para conformar equipos multidisciplinarios más fuertes dentro, ya ahora no hablo del barrio y del contexto, sino dentro de las instituciones, psicólogos, psicólogas y etcétera, para gestionar, aplacar, mejorar la convivencia adentro? Ahí hay un conjunto de intervenciones que tiene que hacer el sistema educativo que tienen que ver con cómo aborda estas cuestiones con equipos y son cuestiones que tienen que ver con los gurises, sus familias, las relaciones entre los gurises o la familia, pero además la escuela sola en el territorio es esto otro de que se planteaba en el bloque anterior, de que hubo un repliegue de la política pública de determinados lugares, de determinadas acciones, y que efectivamente no permitieron el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, si yo no tengo para comer, ¿dónde recurro? Y cuando eso en un momento era, bueno, había una transferencia a través de la tarjeta Uruguay Social y había un plan a través del INDA y estaba la escuela, ¿no? Básicamente eran las... Después, en un momento, eso se empezó a complejizar. Las tarjetas de Uruguay Social no había visita, pero había un voucher en el celular y además había otra cosa en el INDA y además había una canasta que entregaba el municipio. Entonces, cuando el Estado empieza a generar eso, yo no lo estoy asignando una voluntad de hacer mal, lo que sucede es que quien necesita esa prestación, quien necesita asistencia para ejercer ese derecho, no la encuentra, porque se complejizó. Entonces creo que ahí hay un reordenamiento de la matriz de protección social que hay que hacer y que incluye equipos que puedan articular con los problemas que tienen las instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen un conjunto de problemas que son educativos, que son de convivencia, ¿no? Que son de las cuestiones que tienen que ver con la vida concreta de gurises y familia, pero después hay otro montón de actores del Estado, de lo público, de la sociedad civil, que también trabajan con esos gurises. Entonces ahí también la escuela no puede sola. Hoy se mencionaban los temas de vivienda, los temas de protección social, los temas de prestaciones sociales, los temas de acceso a la salud. Se supone que tenemos un sistema universal de acceso a la salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, hay determinados lugares donde la relación entre el sistema de salud y el usuario sigue siendo esquiva. Entonces, la escuela sola no, la escuela con otros es un espacio de desarrollo y de cuidado. Simple y directa, ¿qué piensan hacer con la transformación educativa de este gobierno? Del gobierno pasado. La transformación educativa, iniciamos el año, los gurises se inscribieron en las propuestas que estaban en el marco de la transformación, los docentes eligieron cargos
y horas en el marco de la transformación, las familias anotaron a sus gurises. Es decir, sí, este año ya nosotros empezó. podemos entrar y decir paramos acá, pero lo que vamos a hacer es chocar el carro, porque digamos... Sí, nunca pensé en este año, pienso en... No, lo aclaro porque es una definición de, bueno, este año la buena política educativa tiene que dar continuidad a esas acciones. Nosotros entendemos que hay un conjunto de cosas que hay que modificar y hay otro conjunto de cosas que hay que mantener. Es decir, la perspectiva esta de... ¿Ya más o menos identificaron cuál es cuál? La perspectiva de pensar la trayectoria educativa, lo curricular, es decir, los programas, las progresiones de aprendizaje entre los 3 años y los 18 años, es una buena política curricular. Había un intento en el último periodo, digamos, pero esto es algo que denunciaba Julio Castro a mediados del siglo pasado, ¿no? Este tema de primaria como un cajón, secundaria como otro cajón con otras reglas, la UTU como otro cajón con otras reglas, y el que se tenía que ir acomodando como podía era el estudiante. Darle continuidad, eso está bien. Eso está bien. Ahora, que la política curricular plantee una sola forma de enseñar a aprender, el marco competencial, no es una buena política curricular. Creo que hay que habilitar las voces de los actores que estuvieron sin posibilidades de aportar en este tema, y ahí tenemos desde las asambleas técnico-docentes, los estudiantes, las familias, pero también los actores de la academia, es decir, la Universidad de la República está tomando decisiones desde el punto de vista de cuál es la forma de ingreso a la universidad o la trayectoria educativa de los universitarios que ingresen, porque no tuvo posibilidades de conversar sobre la transformación. Entonces creo que ahí se abre un espacio de trabajo en este año que tiene que tener participación de los actores, de la ciudadanía. Tiene que tener participación de otros actores, a veces no parecen tan educativos, los del mundo productivo, los trabajadores, porque efectivamente se juega mucho en qué es lo que se enseña y se aprende, porque ahí en definitiva está la construcción del nosotros en tanto país y de la ciudadanía que se necesita en el siglo XXI. ¿Cómo viniendo al hoy, ¿no? ¿Cómo vieron el comienzo de clases? ¿Cómo se está dando? Bueno, nosotros en el marco de la transición, una de las primeras cosas que se empezó a trabajar con las autoridades salientes fue los temas de inicio de clase, porque esta transición más larga todavía que la otra transición hace que sean las autoridades, de hecho son las autoridades actuales las que han iniciado las clases. En términos de infraestructura, se empezó bastante normal, es decir, hubo dificultades en algunos, en muy pocos centros, en términos de centros que no estaban en condiciones para iniciar, por ejemplo. ¿Se identificaron más problemas de infraestructura, por ejemplo, en primaria o en secundaria? Básicamente estuvieron más ubicados en secundaria. Esto tenía que ver con baños, con obras, con algún liceo que cambiaba de local. Después, en términos de provisión de horas y cargos, las horas docentes y los cargos se proveyeron, los que estaban, es decir, se llegó a juntar al docente con sus estudiantes. Creo que secundaria tiene todavía un 3% de las horas sin asignar. En el tema de algunas otras figuras de acompañamiento o adscriptos, por ejemplo, hay una cierta demanda de más figuras para eso, y nos está pasando que al achicarse la natalidad en los últimos años en Uruguay, ingresan menos niños y niñas a primaria, y por lo tanto ahí hay que tomar algunas decisiones. Las decisiones que tomó el gobierno fue de tener menos cargos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de ampliar la cobertura en 3 años o de ampliar la cantidad de escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Eso es más trabajo docente, digamos. Fue una de las propuestas de Orsi, de hecho. Y de hecho son los mandatos del presidente para este periodo. Pero claro, ha generado que hay un conjunto de docentes que están formados y que o no están pudiendo completar toda la carga horaria que pretendían tener, o no están teniendo trabajo en algunos departamentos. Y creo que esto es un problema para el país, digamos. Ahí hay un docente que está formado para eso, que no está accediendo a la posibilidad de trabajar. ¿El objetivo es encarar eso para el año que viene, por ejemplo, empezar a cumplir con esto del tiempo completo de a poco? Es que las propuestas programáticas del Frente y los compromisos del presidente tienen que ver con duplicar
la extensión del tiempo pedagógico, o sea que estos son más docentes trabajando, más cuidado para la familia, más posibilidad de integralidad del currículum, digamos, de los programas, y un conjunto de apoyos, entre los cuales están las becas que planteó el presidente, pero además está el tema tutorías y el tema apoyos a los estudiantes para proteger su trayectoria educativa, para permitir aprendizaje. Es decir, aquel que tiene alguna dificultad con alguna materia, con algún área del conocimiento, que tenga posibilidades de tener un recurso docente que esté como orientado a una enseñanza más personalizada, más individualizada. Pero esto de duplicar las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, o lo que son los jardines, esto se haría paulatino, digamos, ¿no es algo que se puede esperar que sea en corto plazo? Sí, la varita Por mágica eso, no existe. por eso, Dependemos además de una... ¿Y de cuánta magia haya en la varita de O'Donnell, por ejemplo? Que es que cuántos recursos destina el Parlamento. Yo creo que en general el planteo del gobierno es abonar mucho aquellas políticas en las cuales tenemos acuerdo. Es decir, no hay nadie que esté diciendo que no tiene que haber más gurises de primera infancia vinculados al sistema educativo. No hay nadie que no esté diciendo que tienen que estudiar o estar vinculados al sistema educativo todos los de 3 años. No hay nadie que esté diciendo que no tiene que haber tiempo completo, tiempo extendido. Lo mismo con generalización de lo terciario universitario en el interior. Es decir, hay un conjunto de cosas ahí que más allá del color del gobierno son un acuerdo de la ciudadanía, son un acuerdo del sistema político, son un acuerdo social y vamos a trabajar en abonar eso para garantizar que eso siempre esté priorizado en los recursos. En ese sentido, hablando de recursos, también Orsi, allá en septiembre, cuando siendo candidato daba las prioridades del gobierno, decía: implementaremos un apoyo de 2.500 pesos a la familia con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial, jardines y escuela de la ANEP para arranque de las clases, como una cosa nueva, y multiplicaremos por 5 la cantidad de becas Butiá para estudiantes de enseñanza media en centros educativos públicos, de 14.700 beneficiarios a 70.000, incrementando además por 2,5, ¿no?, el monto de 10.000 a 25.000 pesos al año. Esto está a ese mismo nivel de acuerdo y prioridad, capaz espera un poco más. Yo sé que el tema económico es una cuestión de todo el gobierno, y no solo del CODICEN, pero ¿cómo lo ve? Yo creo que ambas propuestas son muy buenas propuestas, están orientadas a cosas que duelen mucho, es decir, todos los que tienen gurises cerca ya saben lo que pasa en marzo, digamos, con la canasta escolar, que es un mes que se le complejiza a las familias. Creo que esto es un buen apoyo, digamos, donde la política pública dice: es importante empezar a asistir a la escuela, es importante empezar a asistir. Esto tiene que ver también con esto de las inasistencias, etcétera. Y los apoyos económicos a media es algo que Uruguay ha llegado a tener también un consenso, digamos, ¿no? Los dos candidatos a presidente que pasaron al balotaje estuvieron hablando de apoyos económicos, con diferentes características. Las becas por un lado, los premios por el otro, pero hay un acuerdo de que se necesitan apoyos económicos y se necesitan apoyos económicos que resuelvan efectivamente las dificultades que tienen las familias y los gurises, ¿no? Cuando se habla de duplicar las becas, el monto de las becas, lo que está planteando es que no podemos tener gurises que no vayan porque no tienen campeones, que es una de las razones por las cuales pausan un poco la ida al liceo o a la UTU. Creo que ahí la cuestión es cómo colocamos esto en el presupuesto nacional, por lo tanto es parte de los debates que se van a abrir este año con respecto a la asignación de recursos, y cómo colocamos esto en clave educativa, es decir, cómo esto logramos que traccione a que más estudiantes vayan más días a clase, aprendan más y alcancen mayores niveles de escolarización dentro del sistema educativo. Es parte de las políticas que además tienen evidencia de que funcionan. No es, digamos, tenemos evidencia de esto en Uruguay, con lo que fue Uruguay Estudia y con lo que han sido todas las evaluaciones de los sistemas de beca, pero además tenemos evidencia en el mundo de que los sistemas de apoyos económicos asociados al estudio y asociados a determinadas cuestiones, por ejemplo la asistencia, efectivamente mueven la aguja en cómo les va a los gurises. Muy bien, Pablo Caggiani, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Nos reencontramos en cualquier momento, con Caggiani, digo, y nosotros aquí en La Letra Chica. Caggiani. Sí, Caggiani. Caggiani, dijiste Caggiani.
¿Dije Caggiani? Dijo. No, dije ¿Sí? Caggiani. Vamos a revisarlo. Ahora Vamos a vemos el tape revisarlo. con el escribano Plato Murphy. Digo, ahí se me cayó la cédula. Nos reencontramos nosotros el próximo viernes nuevamente a las 21 horas. Pueden ver la repetición el domingo. A las 20. A las 20. Esto queda colgado en YouTube también, o sea, lo ven a la carta y cuando quieran. Y ahora viene el último episodio, Viernes Vivo, 22:15, en la pantalla de TV Ciudad de Hábitat Uruguay. Gracias por acompañarnos como siempre. Que descansen. Muy buenas noches. Abrazo.